Hola a todos. En este vídeo vamos a seguir con el tema de derivadas y vamos a ver cómo se calcula la derivada de una función en un punto. Bien, la derivada de una función f en el punto x igual a se representa como f' de a, ¿vale? F' de a. Y esa derivada, f' de a, va a ser igual al límite, cuando la h tiende a cero, de f de a más h menos f de a partido de h. Si os acordáis, este límite es el de la tasa de variación instantánea de una función en un punto. Pues bien, la derivada coincide con la tasa de variación instantánea de la función en un punto. Eso nos va a permitir ver cómo varían las funciones en un punto. Lo que tengo es tengo una función y en un determinado valor de x, un valor a de x, quiero ver cómo varía ahí la función, qué tendencia lleva la función. ¿Vale? Ahora un poco más tarde veremos que eso coincide también con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. De momento lo importante es que os quedéis con que la derivada de una función en un punto se calcula con este límite que tenéis aquí, que como os digo coincide con el de la tasa de variación instantánea. ¿Vale? Bien, si, si este límite es un número real, entonces se dice que f, la función f, es derivable en x igual a a, ¿vale? Y ocurre que si f es derivable en x igual a, resulta que la función f es continua en x igual a, ¿vale? Entonces, la consecuencia de que este límite tenga como resultado un número real me va a hacer que la función f sea derivable en ese punto, y que sea derivable significa que sea continua, ¿vale? De momento nos quedamos con esos conceptos. Bien, vamos a ver un ejemplo para calcular la derivada de una función en un punto. Me dicen que calcule, voy a cambiar esta función. Me dicen que calcule la derivada de la función f de x igual a x cuadrado más 3 en el punto x igual a 2. Bien, pues nada, hacemos f' de 3, perdón, f' de 2, me están pidiendo para x igual a 2, es igual al límite, cuando la h tiende a 0, de f de 2 más h menos f de 2 partido de h, ¿vale? Como la definición que os he dicho hace un momento. Ahora sustituimos en esta fórmula f de 2 más h y f de 2. Pues si queréis lo calculamos aquí aparte, cuánto es f de 2 más h y cuánto es f de 2. F de 2 es el resultado de sustituir en la función la x por 2. Entonces, cada vez que en la función aparezca una x, la sustituyo por 2. Tendría 2 al cuadrado más 3, que son 4 más 3, 7. Ya sé que f de 2 es 7. ¿Y cómo se calcula f de 2 más h? Pues se calcula sustituyendo en la función cada x por 2 más h. Entonces tendría, como tengo x cuadrado más 3 en la función, tendría 2 más h al cuadrado más 3. ¿Vale? Esto lo podemos desarrollar
Y como vemos aquí tenemos una identidad notable, sería 4 más 4h más h cuadrado más 3. Es decir, 4 más 3, 7, pues tendría h cuadrado más 4h más 7. Bien, entonces ya tenemos aquí cuánto vale f de 2 más h y cuánto vale f de 2. Sustituimos aquí arriba en la fórmula, en el límite, cuando h tiende a 0, y tendría, en vez de f de 2 más h, pues copiamos esto. H cuadrado más 4h más 7. Menos f de 2, que es 7. Todo eso partido de h. El 7 menos 7 me da 0 y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 4h partido de h. Bien, ¿qué hacemos aquí? Pues si yo sustituyo la h por 0, me va a quedar 0 partido de 0. Pues factorizamos el numerador extrayendo factor común h por h más 4 partido de h. H con h se va, es 1, y me quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de h más 4. Sustituimos la h por 0 y me quedaría que esto es 0 más 4, 4. Esta es la solución al ejercicio. La derivada de la función f de x igual a x cuadrado más 3 en x igual a 2 es 4. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, la derivada de una función en un punto, voy a traerme este gráfico para acá para explicaros el concepto gráfico. Vamos a ponerlo bien, así. Vale. La derivada de una función en un punto, aquí f, que es la curva roja que aparece aquí, yo quiero calcular cuál es la derivada de esta función en x igual a a. Bien, pues si tenemos la recta tangente a la función f, a la curva roja, en x igual a a, tendría esta recta de aquí. ¿Vale? Es la recta tangente, es tangente a la curva, a la función f en x igual a a. Pues esa recta, como sabéis, tiene, si escribiésemos la ecuación explícita, sería y es igual a mx más n. Pues la derivada de esa función en ese punto coincide con la pendiente de esa recta tangente. Eso sería f' de a. ¿Vale? La derivada de una función en un punto coincide, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en dicho punto. ¿Vale? En estos ejercicios que ahora vamos a hacer, se suele usar la ecuación punto pendiente. Este sería el, punto, sería el punto P sobre el que voy a calcular la recta tangente. Entonces aquí tendría la coordenada x y la coordenada y, que es esta, f de a. Entonces, la ecuación punto pendiente, si la recordáis de otros cursos, es así. Es y menos la coordenada y de punto, en este caso f de a, es igual a la pendiente. La pendiente es la derivada f' de a por x menos la coordenada x. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si lo tenéis claro. Mirad, haya la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a x cuadrado
menos x más 1 en x igual a 3. Vale. Hemos dicho que la ecuación de la recta tangente sería y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Primero, ¿qué es a en este ejercicio? ¿Cuánto vale a? Pues a vale 3. ¿Vale? Es el valor de x para el cual quiero calcular la ecuación de la recta tangente. Dicho de otro modo, esto sería y menos f de 3 igual a f' de 3 por x menos 3. ¿Vale? De esta fórmula tendría que calcular f de 3 y f' de 3. Para calcular f de 3, simplemente sustituyo en la función la x por 3. Tendría 3 al cuadrado menos 3 más 1. Es decir, 9 menos 3 más 1, que son 7. Y me faltaría calcular f' de 3, es decir, la derivada de esa función en ese punto, en x igual a 3. Para eso voy a utilizar el límite que os he dicho al principio de la clase, del vídeo. Tendría que f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido de h. ¿Cuánto es f de 3 más h? Pues tendré que calcularlo también. F de 3 más h, ya sabéis que se calcula sustituyendo en la función cada x por 3 más h. Entonces tendría 3 más h al cuadrado menos 3 más h más 1. Y esto sería 3 más h al cuadrado, identidad notable. 9 más 6h más h cuadrado. Y ahora quito este paréntesis, menos 3 menos h más 1. Y tendría h cuadrado, ahora 6h menos h, 5h y 9 más 1, 10, menos 3, 7. ¿Vale? Todo esto sería f de 3 más h. Volvemos aquí a la izquierda al límite para calcular, recordamos, la derivada de la función cuando la x vale 3, es decir, la pendiente de la recta tangente a esa función en x igual a 3. Límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h, que ya lo he calculado aquí, h cuadrado más 5h más 7. Y ahora le resto el valor de f de 3, que lo habíamos calculado aquí a la derecha, que es 7. Todo eso partido de h. 7 menos 7, 0, y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 5h partido de h. Si extraemos factor común en el numerador, me quedará h por h más 5 partido de h. H entre h1 se va y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de h más 5. Sustituimos la h por 0 y me da 5. Bien, si sustituimos ahora los datos que ya tenemos aquí en esta ecuación, la ecuación de la recta tangente a la función f en el punto x igual a 3, que es lo que me están pidiendo, sería así. Sería y menos f de 3, que es 7, lo hemos calculado al principio, recuerdo que está aquí, es igual a la derivada de la función en x igual a 3, es decir, esa va a ser la pendiente de la recta, que es 5 por x menos 3. ¿Vale? Esta sería la ecuación de la recta
tangente a f de x, a la función f, en x igual a 3. Eso es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. ¿Vale? Si la podemos poner en forma explícita, pues simplemente quitando este paréntesis, 5x menos 3, y pasando el menos 7 al otro lado. Y es igual a 5x menos 3 más 7, y es igual a 5x más 4. ¿Vale? Esta sería la ecuación explícita, que es la más común en las rectas. Y recordemos que estamos calculando la ecuación de una recta, ¿vale? La ecuación de esta recta, de la recta tangente a una función en un punto. Pues esta sería la ecuación de dicha recta tangente. ¿Veis? Que la pendiente, la m, la pendiente es 5 y coincide, aquí lo tenemos aquí arriba, coincide con la derivada de la función en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, para practicar esto, quiero que intentéis hacer estos ejercicios que os voy a mostrar en la pantalla. Quiero que hagáis el ejercicio 7 y el ejercicio 8 que tenéis en pantalla, ¿vale? Bueno, yo os recomiendo que hagáis un primer visionado del vídeo para intentar entender todo lo que os estoy diciendo y que luego hagáis un segundo visionado ya pues haciendo pausas y tomando apuntes en vuestro cuaderno. Y después de todo esto, pues, y que intentéis hacer el ejercicio. También tenéis vuestro libro de texto como apoyo para ver algún ejemplo más resuelto y demás. ¿Vale? Bueno, pues nada, ánimo y a trabajar. Venga, hasta luego a todos.